Buen día, profesor y compañeros. Me llamo William Medina, soy estudiante de la carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia y pues a continuación voy a sustentar la actividad número 5 concerniente al catálogo de películas utilizando programación orientada a objetos. Entonces, este programa lo desarrollé en el software Visual Studio Code y también en el IDLE de Python, que es un entorno de desarrollo inherente o característico de Python. Entonces, inicié el código, pues importando el módulo Thinter para generar la interfaz gráfica y también del mismo módulo Thinter estoy llamando al módulo para generar unas ventanas emergentes para cuando el usuario vaya ingresando pues, las películas o las vaya eliminando. Según lo que yo entendí el ejercicio, había que también crear una especie de base de datos donde se van, pues valga la redundancia, almacenando las películas y lo quise hacer en un archivo CSV y también se está importando el módulo para operaciones del sistema de archivos, sí, para la gestión. Eh, Entonces, ahora que lo que sigue, pues voy a hablar acerca de las clases. De hecho, son tres clases principales. Está la clase película, está la clase catálogo y está la clase del, la clase de la interfaz. Ok. Y entonces, en esta primera parte observamos el constructor y en este constructor se están declarando los atributos de carácter privado y pues esto se hace para que pues no puedan ser modificados o puedan ser alterados por el usuario, ¿cierto? Entonces se pretende que sean privados para que directamente el programador sea quien los controle. Bien, entonces una vez que se declararon esos atributos de carácter privado, por medio de esos comandos y programación orientada a objetos, se procede a, a construir, bueno, a colocar las líneas concernientes a los métodos getter y los métodos setter. Entonces, por el método getter lo que se hace es obtener, pues, las variables de nombre, país, género, director. En este caso, pues, el atributo año lo declaré de esa forma debido a que, aunque, permítame corrijo acá. Bien, entonces acá obtenemos el año, ¿cierto? Aquí se obtiene el, el director, la clasificación va aquí, listo, vale, y el país de origen, listo. Permítame corrijo acá un momento, entonces acá esto es, aquí obtenemos el género cinematográfico, acá obtenemos que el país de origen y acá es donde se obtiene el nombre de la película por medio del método getter. Por el método del setter, pues vamos a modificar pues esas variables, ¿cierto? Esos atributos que fueron declarados privados y para que no sean modificadas directamente por error desde afuera. Luego se tiene acá otro método que es un método especial que se encarga de imprimir esos datos en el interfaz para que el usuario pueda observar pues los atributos ¿sí? O las variables de nombre, año, género y pues como lo mencionaba ese atributo año se refiere al año de estreno y se declaró de esa forma porque pues Python no acepta caracteres extraños o especiales, llamémoslo así, como la letra ñ y las tildes, pues porque es un lenguaje de programación diseñado en idioma inglés. Bien, eso por ese lado. Por este otro lado, tenemos acá la clase catálogo. Entonces, en la clase catálogo, lo que estamos haciendo primero es crear una lista vacía.
para ir almacenando las películas. Se está creando un archivo, ¿sí? Películas.csv, que es ahí donde van a ir almacenadas y se van cargando también las películas con las que ya se cuenta en el catálogo por medio del siguiente método que se llama el método agregar película. Recordemos que la película se está tratando como si fuese un objeto, entonces tenemos el objeto película y entonces acá tenemos el método agregar película que va agregando la película y a su vez va guardando esa información en el archivo CSV. Tenemos también el método eliminar película del objeto película y pues acá quise filtrar esa información por medio del nombre y del año en el que se estrenó para que de esa manera el usuario en el entorno o bien en el interfaz pueda indicarnos el nombre y el año de la película. Se hace ese filtrado pues para poder eliminar eh, esa información y luego se actualiza pues, la base de datos, ¿sí? Por medio de esta línea. Luego pues acá se obtiene pues la lista actualizada, ¿cierto? Después toda esa información ya una vez que se ha terminado pues se almacena directamente pues, en el archivo CSV y lo tengo en modo de escritura se sobrescribe la información y pues utilizando el formato UTF-8 debido a que la información acá está organizada en filas y columnas y para que esté lo mejor organizado posible y pues generalmente esos archivos CSV se abren en el entorno de Excel y pues a mí en lo personal me gusta que esté organizado en filas y columnas y por eso es que lo separé por punto y coma. Luego pues se va escribiendo toda esa información en en el archivo CSV por medio de estos métodos que ustedes ven acá. Entonces acá vamos obteniendo pues el nombre de la película, el país, el género y todo eso se va sobreescribiendo pues en el archivo CSV. Luego, por medio de este otro método, el de cargar CSV, pues se, se verifica primero que el archivo exista. Si el archivo CSV no existe, pues él va a crear un archivo donde pues ese archivo va almacenado en el disco duro del computador y si ya existe, pues él llama directamente pues, al archivo y pues ahí va teniendo control sobre esa información. Eh, Listo. Entonces, como lo había mencionado, el método cargar CSV lo que hace es CSV es verificar si el archivo existe y en caso de que exista, pues en el otro apartado del mismo código, ¿cierto? Porque esto realmente es un solo método. En este método, pues, si el archivo existe, pues ya lo abre directamente y va leyendo, pues, utilizando el iterador for, va leyendo de fila a fila, pues la información concerniente al nombre, el país, el género, director, el año y la calificación. Bien, entonces pues acá también vamos agregando esa película por medio del método append. Luego acá viene la otra clase que se llama la clase de interfaz, que es la que se encarga pues de abrir el interfaz, que es como decir el frontend, ¿sí? Porque ese es el backend, la parte lógica de cómo funciona pues este código y pues aquí por medio de la clase interfaz es donde el usuario interactúa pues, con el programa y pues no tiene que relacionarse con la lógica o la programación que hay detrás de eso. Entonces, pues acabamos creando, pues se crea la instancia del catálogo, se va guardando la referencia a la ventana principal, se establece un título pues de la ventana, se va creando acá un formulario como lo escribí acá y pues acabamos controlando pues las márgenes, ¿cierto? Y acá pues se va creando las etiquetas y los campos de entrada, cómo se organizaron, pues yo los organicé por filas y ya ahorita en un momento lo iremos a ver.
Luego se crearon también estos botones, ¿cierto? Dentro de la interfaz gráfica. Esos botones son los botones de agregar, eliminar, listar. Y por último se creó un cuadro que es donde la persona va a poder observar las películas que están en la base de datos. Mm, ¿Qué más se dice acá? Pues se crean unos eventos, estos métodos, está el método agregar, el método eliminar. Entonces el método agregar, pues el usuario, ¿cierto? Tiene control directo de la interfaz y acá se obtiene pues cada una de esas variables y de esos métodos privados, como lo había mencionado anteriormente. Y pues se va a desplegar un mensaje que le avisa a la persona que la película fue agregada, ¿cierto? Y pues recordemos que el año tiene que ser un número entero y la calificación tiene que ser un número decimal. Y hasta donde yo tengo entendido, esa calificación IBM va de 0 a 10, ¿cierto? Donde 0 es la calificación más baja que existe y 10 es la calificación más alta. Luego pues está el método eliminar, que esto pues es lo que se encarga de controlar el accionar del botón, y cuando el usuario oprime el botón, pues entonces pues se van eliminando las películas, pero haciendo el filtrado con relación al nombre y al año. Es decir, que en la misma interfaz usted tiene que colocar el nombre y el año. El software obtiene eso por el método get, y al obtener esa información pues se hace el filtrado y se elimina, se elimina pues la película. Y pues también estoy utilizando el método, bueno, una parte ya adicional, que es el try except, por si se llegan a presentar errores, ¿cierto? En el dado caso que el usuario le dé por colocar una película que no existe, o ingresa mal el año. Entonces pues es un mensaje que se despliega pues para que el usuario corrija y de esa manera la, se ejecute el programa. Y luego tenemos acá el método listar, y acá pues el usuario va a poder observar pues las películas que hay en el sistema. Y la parte principal del código es esta que está acá. Entonces acá creamos la ventana, se llama la librería, momento, llamamos al módulo, más bien al módulo Tinker, ¿cierto? Se llama el módulo Tinker. Se crea la interfaz y pues inicia pues el bucle. Entonces acá le damos play, nos damos cuenta que, por ejemplo, si yo quiero que agregar una película, no sé, digamos, este Street, Street Fighters, ¿sí? País Japón, género, llamémoslo así, acción, director, no sé, voy a colocar el nombre mío, William, el año 2025, y la calificación de mole, una calificación de 8.9. Y entonces acá por medio del botón agregar se despliega esta ventana y listo. Entonces acá obtenemos la película que se acaba de agregar. Entonces ahora ese programa lo voy a también a ejecutar acá por medio de este entorno, que pues a mí generalmente me gusta más pero bueno, F5. Y otra vez, entonces por ejemplo le decimos listar. Ya tenía yo una película almacenada anteriormente, que es Mortal Kombat. Por ejemplo, ahora se me ocurre acá, no sé, colocar la película Return of the Living Dead. País, Estados Unidos, género terror, director George Romero, año 1985, y calificación, digámosle acá, un 9.5. Y entonces le damos acá agregar, película agregada correctamente, enlistar. Entonces pues acá nos damos cuenta que aparece pues el nombre de la película, el año, el género. Digamos que vamos, perdón, acá hice una redundancia, listo, se repitió. Tengo que limpiar esto que está acá, entonces limpiamos. Y luego, ¿qué va a pasar acá? Agreguemos otra película, no sé,
digamos, mm, Toy, Toy Story, sí, Toy Story.